Bienvenido al podcast de esta semana. No te has equivocado, estás en la tercera temporada, has pinchado bien, pero queríamos hablar de nuevo de las fortalezas, aunque siempre las tenemos muy presentes. Queríamos resolver algunas preguntas que nos habéis hecho durante estas temporadas, así que aquí van. ¿Qué son las fortalezas equilibradas exactamente? ¿Cómo potenciarlas? ¿O qué efectos beneficiosos tiene tenerlas en equilibrio? Tú no te preocupes que si hay algo de esto que todavía no lo controlas, te lo vamos a explicar todo en el podcast de hoy. Bienvenido. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad, con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es. Bienvenidas, Eva y Dafne, ¿cómo estáis? Encantada de hablar de este tema. Tema favorito. Temazo. No se nos nota nada. Ya empezamos así el podcast de hoy. Hoy vamos a hablar de las fortalezas equilibradas. Habrá personas que nos escuchen, que espero que seas tú, que seas un buen seguidor y conozcas ya mucho de lo que estamos hablando, y quizá otras personas llegues la primera vez y digas, uy, ¿qué es esto de las fortalezas equilibradas? Porque es cierto que muchas veces hablamos de los niveles de presencia, de muy presente, de poco presente, de equilibrado, si está bien, si está mal. Bueno, hoy vamos a intentar aclarar un poquito todo y para aquellos que ya lo sepáis, dar un pasito y profundizar más. Eso es. Pero vamos a empezar, Dafne, por intentar ver qué es lo que diferencia a una fortaleza equilibrada. ¿Podemos decir de una desequilibrada o por lo menos una que no lo está? Empecemos por ahí. Eso es, a ver, hay veces que, claro, cuando uno accede a su perfil de fortalezas, que es esa hojita donde vienen el orden en el que están tus fortalezas y los colores con los que se representan, el primer lugar a donde se van los ojos es a las fortalezas en azul y en naranja, que se supone que son las que están desequilibradas, como tú dices, Eva, pero no es así. ¿Vale? No es del todo así. Es verdad que bajo los estudios que hemos estado haciendo en el IEPP ya hemos observado que hay una relación entre las fortalezas equilibradas, usadas en equilibrio, que están en verde, con el bienestar psicológico y con la satisfacción general con la vida, ¿vale? Pero también es verdad que hemos dado un pasito más allá y hemos dicho, oye, ¿pero qué ocurre con las fortalezas que están en los extremos? Bueno, pues lo que sucede habitualmente es que hay una mayor probabilidad de experimentar malestar psicológico. Y lo hemos observado sobre todo con la depresión, con la ansiedad y con el estrés, ¿vale? Esto quiere decir que en ocasiones hay algunas fortalezas, si tú tienes tu perfil delante ahora, que si has hecho el forte te recomiendo que lo tengas durante este podcast delante tuyo, y si no, pues que des a stop, hagas el forte y vuelvas al podcast, ¿vale? Y verás que dentro de tu perfil la parte central es la de las fortalezas equilibradas, que son aquellas que probablemente cuando las usas te hagan fluir, ¿no? Es lo que decíamos en otras ocasiones, como que el tiempo vuela y no soy consciente de que estoy haciendo eso. Y de hecho son comportamientos, formas de pensar, de sentir y de actuar, que son muy auténticos en mí, tanto que a veces no son conscientes, ¿no? No sé que los tengo, pero los uso a veces con frecuencia, ¿no? Y en ocasiones también tengo la sensación, cuando ya veo el resultado, de que es algo que se me da bien, que soy potente en eso, ¿no? Por ejemplo, no sé en vuestro caso qué fortalezas equilibradas tendréis, pero una de las mías es el perdón. Es una de esas fortalezas que a mí pues me resulta sencillo el dejar pasar las cosas, ¿no? Y que no se me quede el rencor en mí. Y como que digo, pues mira, qué habilidad cuando me pasa, es como, qué facilidad tengo para dejarlo correr sin que luego me suponga un prejuicio, ¿no? Un prejuicio, que no sea algo malo, que no ponga un límite a la persona que me está haciendo daño. Pero sí que, qué facilidad, que no se queda en mi interior. Pues esa sensación la tenemos al final, ¿no? Y es algo que habitualmente me genera emociones positivas, ¿vale? O sea, que es una fuente de recursos inagotables de bienestar psicológico, porque aunque esas fortalezas casi siempre, pues al final son 26, ¿no? Son las mismas las que podemos tener en verde, pero el uso que podemos hacer de esas fortalezas equilibradas puede ser tremendamente distinto en contextos diferentes. Así que hay que tengamos siempre puesto el foco. Y luego estarían esas fortalezas que tenemos por arriba y por abajo. Lo que ocurre a veces es que no se sabe diferenciar muy bien, ¿vale? Y las fortalezas que tenemos, por ejemplo, en naranja, las que usamos mucho, ya se catalogan como si fueran malas. Y no lo son. Hay muchas ocasiones donde esas fortalezas son incluso las que más nos definen, ¿no? Las que asociamos más con las fortalezas del carácter o con nuestros valores, ¿no?
y en muchas ocasiones pues aparecen por ahí la positividad, la honestidad, el crecimiento, cada uno las nuestras. ¿Qué ocurre? Que hay veces que sí que nos tenemos que preguntar en las fortalezas naranjas si alguna de esas a veces nos está dando algún problemilla con los demás. Porque es donde tenemos a veces ese indicador, ¿no? Donde cuando a veces nos estamos pasando, hay a veces que las relaciones genera conflicto, ¿vale? Porque, bueno, incluso nosotros las usamos mucho o esperamos que los demás las usen en el mismo nivel que las tenemos nosotros, es lo que suele suceder. Y las fortalezas en azul, cuando las veas, pues vas a darte cuenta de que son cosas que no tienes muy presentes, que te cuesta poner en marcha, ¿no? Y aquí lo veremos luego con algunas preguntas adicionales, pero es donde a veces se nos va el ojo y es donde queremos prestar atención. Pero bueno, para que entiendas, la psicología positiva pone su foco en esa parte central y no es que haya fortalezas en distintos niveles que sean buenas ni malas, porque de hecho lo más habitual es tener una, como dicen en las ensaladas, ¿no? Que haya todos los colores. Pues en el perfil de fortaleza es igual, ¿vale? Es entender que ahí está la riqueza. Pero es cierto también que contra más fortalezas en equilibrio tengamos, más bienestar psicológico también vamos a experimentar. Y algo que nos han preguntado mucho y que siempre contestamos es que se pueden trabajar. O sea que podemos ver cómo suben y bajan y podemos ir viendo cuáles son las que nosotros queremos trabajar y ponerlas en marcha. Para ti, si esto vienes del módulo 1, por decirlo así, si dices, uy, las fortalezas es mi primera clase, en nuestra página web vas a encontrar muchísima información. Te lo digo por si mientras tienes los cascos puestos le quieres echar un vistazo a lo que estamos hablando, que sepas que en iepp.es vas a encontrar absolutamente todo lo que hablamos ahora. ¿Qué beneficios tiene tener esas fortalezas en equilibrio, Eva? Pues mira, yo creo que ahí podríamos pensar una vez más en estudios, ¿no? Y mirar los estudios que nos muestran, y hay que saber que el mirar las fortalezas en sus diferentes niveles de expresión es algo relativamente reciente. Estamos ahí trabajando con el legado de Christopher Peterson, que ya en su momento dijo pues, que por ahí iba a ir el futuro de la psicología, que tenía una visión de poder incluso explicar, ¿no? trastornos psicológicos desde un uso, ¿no? de una forma u otra de las fortalezas, y más o menos desde el 2011 están saliendo primero más las teorías y luego los estudios que miran qué ocurre cuando tengo las fortalezas equilibradas o no. Aquí en España, en el IPP lo hemos hecho y hemos visto lo que Dafne ya ha comentado. Otras visiones, ¿no? Hay, por ejemplo, estudios que comparan un uso óptimo de las fortalezas. ¿Qué es eso? Uso óptimo es utiliza la fortaleza y da un buen resultado. No lo estoy llevando a ningún extremo, es algo flexible. Note que una situación, por ejemplo, requiere aceptación o requiere valentía y uso mi capacidad de aceptación y valentía en esa situación. Fantástico. ¿Qué pasa? Las personas que hacen esto, a nivel general, tienen más satisfacción vital y menos indicios de depresión. Y luego lo más importante es que puntúan más en algo que llaman florecimiento. ¿Qué es eso? Es una medida muy completa que mira, por ejemplo, tu sensación de propósito, tu salud, tanto física como mental, tu nivel de optimismo, el sentido que experimentas en tu vida y también la ausencia de preocupaciones. Es decir, las fortalezas, activarlas es aparentemente un factor de protección. Y sobre todo son recursos, ¿no? Yo quiero ir un poco más allá de los estudios. Son mis recursos predilectos. ¿Por qué? Porque me hacen sentir bien, porque me hacen sentir, como tú has dicho, ¿no? Que eso se me da bien a nivel de rendimiento, lo sé hacer y soy yo. Esa sensación de autenticidad. Y básicamente nos podemos imaginar, es una metáfora que utilizo siempre, en el coche. Tú tampoco llevas el motor siempre a 200, te vas a quemar. Pues las fortalezas tampoco las vamos a llevar a 200. Le vamos a dar caña, pero sin quemarnos. Entonces, ¿qué ocurre si no estoy aprovechando mis fortalezas? Si estoy en un subuso, es decir, está ahí, a lo mejor no soy consciente de los recursos que tengo, o no estoy haciendo un uso equilibrado porque me agarro a 2 o 3 y intento echar 2 o 3 fortalezas a todas las situaciones de mi vida. Y todo lo afronto desde la curiosidad, y todo lo afronto desde el liderazgo, y todo desde la aceptación. No sé qué mezcla que acabo de hacer, pero bueno, sería una bomba extraño, pero no sirve. Porque, ¿qué aparece? En los estudios, menos florecimiento, más probabilidad de depresión y menos satisfacción vital. ¿No? Aquí tenemos los estudios y a nivel de
cómo sentimos la vida. Normalmente los pacientes que veo que tienen un perfil muy, muy naranja o muy azul, notan como mucho desgaste. Mucho desgaste, tanto por un sobreuso como de que, ay, mira, sí, en el pasado sí me aportaba el liderazgo, pero ahora noto como que es que no puedo más. Sí, antes la curiosidad me gustaba mucho, pero es que me da la sensación que me pierdo, que pico por todos los sitios y ya más no me aporta más. Entonces, esta sensación de que no estás utilizando bien tus recursos, eso aparece muchísimo, ¿no? Y se ve reflejado muchas veces, seguro, Eva, que lo has visto, en que la fortaleza de la vitalidad aparece bajita. Sí. Tiene todo el sentido porque sí. es una fortaleza muy sensible Sí. al momento. Sí. ¿no? Y es un gran indicador para que uno sepa si necesita o no cambiar algunas cosas cuando ve su perfil. Sí. Porque el evaluarnos, el tener un test que mida nuestras fortalezas, sobre todo nos sirve para poder poner el foco en qué puedo empezar a hacer, Sí. ¿no? En pasar a la acción, en modificar cosas que mejoren, no por tener un perfil más bonito, sino porque eso tiene una repercusión en mis emociones, en mi día a día. Sí. Y una de las fortalezas que observamos junto con la positividad también que más cambia, es la vitalidad. Es un grandísimo indicador de si hace falta más trabajo o podemos simplemente ir potenciando con actividades sencillas nuestras fortalezas equilibradas. Sí, ahí incluso con la vitalidad, sí me acuerdo de un perfil que fue muy llamativo, que tenía todo equilibrado, la vitalidad en naranja y luego la gratitud en azul. Y la situación vital de este hombre, que ha hecho un gran trabajo luego por equilibrarlo, fue que él sabía que la vitalidad en otros momentos de su vida le había funcionado, pero lo había llevado a tal extremo que es que se había quedado sin recursos, ¿no? Y intentaba echarle más vitalidad. Y todo lo que hacía le parecía poco, ¿no? Esa gratitud en azul. La apreciación. Y fue un correr por cumplir con la vida y cada vez se sentía más vacío. Y este cambio a decir, vamos a olvidarnos un rato de la vitalidad. Vamos a llevar la atención a todo lo que tienes en equilibrado, identificar las 4 o 5 que mejor sensación te transmiten y así vamos a trabajar. Y al final la intervención tenía que ver muchísimo con la curiosidad, tenía que ver muchísimo con el manejo emocional, tenía que ver muchísimo también con la aceptación, ¿no? Y fue muy bonito el resultado final, ¿no? Que al final también le ayudó a subir esa gratitud, pero no trabajándolo directamente. Y eso es un punto importante. A ver. Se me ha olvidado una cosa y es que empezando este podcast yo tendría que haber ya tenido en la cabeza echaros el freno. Ya. Porque sabiendo lo mucho que nos gusta este tema, nos íbamos a alargar y podemos... Es que ¿cuántos podcasts podemos hacer hablando de esto? Eternos. Podemos hacer una temporada entera. Lo hacemos de maratón, 6 horas seguidas. Dafne, lo que sí, aunque sea de manera breve, para no quedarnos sin eso, porque muchísimas personas nos preguntan, como tú dices, a veces se nos va el ojo, ¿no? Y vemos estos colores, uy, esto es lo que no tengo, esto es lo que me falta. ¿Qué es lo que pasa cuando lo que yo quiero está en poco presente, en ese color azul que nosotros representamos? Claro, hay que entender que la mente además siempre desea lo que no puede tener. Anda, ¿no? fíjate. Entonces, claro, como eso nos sucede, en el momento en el que vemos que algo, que además yo sé, porque conscientemente es muy fácil identificar las azules, ¿vale? Entonces, en el momento en el que yo veo que eso está ahí, confirma mi creencia de ¿ves cómo la armonía la tengo baja? Eso ¿O ves es mi cómo la problema. positividad la tengo? Claro. ¡Lo sabía! ¿Y es lo que tengo que trabajar? Pues no. El enfoque de la psicología positiva es potenciar las fortalezas que tenemos en equilibrio o algunas que se estén usando de forma adaptativa, que estén en naranja, para poder sentir que somos buenos en eso que estamos haciendo y esas habilidades de afrontamiento que son buenas, aplicarlas en aquello que necesitamos. No desde aquello en lo que nos sentimos más débiles, porque claro que ahí nos vamos a frustrar y probablemente con muchísimo esfuerzo, ¿no? Podremos hacerlo, pero ¿para qué? El precioso. ¿Para qué voy a coger y a lavar toda mi ropa a mano si tengo lavadora? Pues eso sería igual que irme a mis fortalezas azules teniendo las verdes. Las fortalezas equilibradas nos van a permitir hacerlo más rápido y con más emociones positivas. Con lo cual, ¿para qué seguir con el modelo tradicional si este se observa que es más agradecido, ¿no? Así que ahí está la idea, el que aunque nuestra tendencia natural sea en focalizarnos en lo que no tenemos y en las fortalezas en azul, hagamos el esfuerzo constante de, venga, ¿qué fortalezas en equilibrio puedo utilizar? Venga, ¿qué fortaleza en esta situación podría llegar a sustituir
Ese es el enfoque. Ahora mientras hablabais estaba pensando yo, como tengo aquí las redes sociales siempre en mi cabeza, tú que estás al otro lado, que estés atento en Instagram, porque en estos días iremos lanzando, para poder lanzar pues todas las fortalezas, que puedan ver perfectamente cuál es ese cuadro con todas las fortalezas. Y también vosotros, mira, siempre hacéis los ejercicios, siempre me pedís a mí que practique y ahora voy a pedirlo yo. Porque hace tanto tiempo que todo el mundo nos pregunta saber las fortalezas de las personas que estamos en los podcasts, que creo que este va a ser. Así que prometo que en las redes sociales voy a sacar las fortalezas en equilibrio de Dafne y de Eva. Una, aunque sea una, la que me digan ellas. Así que estate atento, que en Instagram lo sacaremos. Ya me callo y te dejo, Eva, con las claves. ¿Sí? ¿Verdad? Claves. Vamos con las claves. Yo creo que la primera clave es que todas las fortalezas que existen tienen una esencia positiva. Entonces, esto es lo que queremos no olvidar y es lo que queremos potenciar. Entonces, si tú tienes algo, a pesar de a día de hoy estás un poco así, dices, ay, pero esto siempre lo llevo a un extremo y luego no me sirve, vuélvete a la esencia positiva de lo que tiene. Porque en esa esencia lo podemos también llamar potencial y me gustaría que lo recordaras como ese diamante que llevas dentro, que a lo mejor no está todavía pulido, que todavía no está trabajado, pero está dentro de ti. Y con llevar un esfuerzo consciente a trabajarte esas fortalezas, le vas a sacar todo el brillo que tiene. Entonces, esto es lo primero, ¿no? Esa esencia positiva. Luego también a veces, sobre todo cuando estamos en cursos y ya nos estamos emocionando con las fortalezas, aparecen objetivos como, es que me quiero trabajar la gratitud. No como la gratitud como objetivo. Espera. No. Las fortalezas son el cómo. ¿No? Súper importante. Son el cómo, no son el qué. ¿Te quieres trabajar la gratitud? ¿Para qué? Pues para saborear más la vida. Ok, interesante. Entonces queremos saborear la vida. Eso es el objetivo. Entonces, ¿vale? ¿Cuáles son las fortalezas que ya tienes que te pueden ayudar a llegar a ese objetivo? Así que, segunda clave, recordar que las fortalezas nunca son no son el punto final, sino son recursos y son un cómo. Y lo último, que es muy interesante para ese tema de encontrar la justa medida, ese camino del medio de las fortalezas, es aprender a detectar señales de alarma, porque esto es lo que te va a mostrar si tú has llevado esta fortaleza a un punto extremo, ¿no? Dices, pues mira, tengo mucha tendencia a llevar mi manejo emocional a un extremo y entonces nunca exteriorizo mis emociones. ¿Cómo lo notas? ¿Lo notas como una presión o lo notas como tengo ganas de decir pero me callo? Eso es tu señal de alarma. Entonces, la próxima vez que tú sientes esa señal de alarma, que se convierte ahora tengo la oportunidad de bajar mi manejo emocional y entonces la pregunta será, ¿y qué vas a subir? ¿No? ¿Qué fortaleza vas a subir? ¿Qué te vas a sacar de la mochila para afrontar esa situación? Y entonces ya tenemos el plan hecho y la próxima vez que se dé esta situación, la señal de alarma es nuestro amigo que nos dice, ahora es el momento. Muy bien. ¿Y cómo ponemos en práctica estas claves, Dafne? ¿Cuál es el ejercicio? Pues, a ver, el ejercicio no es un ejercicio en concreto, es una idea de cómo empezar a utilizar nuestras fortalezas equilibradas, ¿vale? Y es el intentar hacerlo con combinaciones que sumen. ¿Vale? Imaginaros, ¿vale? Si conocemos un poquito de las fortalezas, si yo os digo, si uniésemos el amor universal con la equidad y con la valentía, ¿qué podría llegar a pasar? Os dais cuenta, ¿no? Pues probablemente una persona que esté súper entregada en lo que hace, que lo haga de corazón, por puro cariño, que le guste mucho ayudar, ¿no? Que se meta en las causas y que además vaya hacia adelante, que no dude, ¿no? Que lo haga con esa confianza. Y probablemente si es capaz en esa actividad de unir esas tres, el disfrute va a ser increíble, ¿no? O imaginaros que os digo, la curiosidad, la innovación y el crecimiento. Potente. ¿Se suman o no se suman? Sí. Se suman. Claro que se suman, ¿no? Y si una persona que tiene una de esas en equilibrio las une a otras dos que habitualmente no utiliza, ahí ¡pum!, va a intensificar la sensación. Y probablemente esa persona que utilice esa triada va a ser como el descubrimiento y el aprendizaje
en su, faceta más natural y más bonita, ¿no? Bueno, pues ahí es donde cada uno podemos ir haciendo esas conexiones y decir esta más esta o esta más esta más esta. Y eso lo voy a practicar esta semana. Y ser consciente del efecto que tiene en nosotros y en los demás cuando ponemos esa combinación en juego. A ello invito. ¿Puedo añadir algo? Añade, Porque he encontrado un estudio del 2014 de Alan, donde de hecho se encontró combinaciones potentes que potenciaban la sensación de sentido vital. Aquí van. A ver. La honestidad y la amabilidad juntos. El amor universal y la inteligencia social, que sería una mezcla, ¿no?, de estas... De manejo y conocimiento. Manejo y conocimiento. Y luego el optimismo, la esperanza y la gratitud. Estas combinaciones son potentes, te van a potenciar el sentido vital, así que si resulta que tú dices, pues sí, me siento muy identificada con ellas, pues ¿por qué no? Enhorabuena, es lo que empezar por ahí. Esta semana hay que practicar un montón. Repito, que sé que a lo mejor es mucha información y os apetece mucho hacerlo. En Instagram intentaremos dejar, pues digamos, como este manual de instrucciones para que podáis practicar, para que podáis jugar con estas fortalezas durante esta semana. De verdad que vamos a dejar algunas de las nuestras para que les echéis un ojo, que tenéis mucha curiosidad, que está muy presente, ¿eh? Entre nuestros oyentes está esta fortaleza. Y te recomiendo que si acabas de llegar y te interesan mucho las fortalezas, aunque siempre las tenemos muy presentes en todos los podcasts, durante toda la primera temporada dimos ahí muchísima presencia absolutamente a todas. Así que ahí las tienes. No sé cuántos podcasts hicimos, 20 y pico, porque a lo mejor en algunos... 27, yo creo, porque igual de introducción. Eso es. Pues ahí lo tienes todo. Así que muchísimas gracias, Eva y Dafne. Se nota cuando las fortalezas aparecen. Un placer, como siempre. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales.